Capítulo 2. Cuando sabes qué artículos necesitas, tu destino se decide por sí mismo. El día escolar había terminado y todos estaban trabajando en la preparación para el festival. Yo estaba sentado en la biblioteca generalmente vacía, frente a Kikuchi-san. Parecía nerviosa. El guión estaba frente a mí sobre la mesa. Lo recogí con ambas manos y lo golpeé en la mesa para ordenar la pila de papeles. Prometí leerlo al final del día escolar, y por supuesto, lo hice. Así es como guionista y asistente, nos reuníamos para prepararnos para la obra de teatro. Dije. Pude ver el movimiento de la garganta de Kikuchi-san mientras tragaba saliva. Sus pequeñas manos blancas estaban apretadas en puños sobre la mesa. No estaba seguro de por dónde empezar, pero después de tomarme un minuto para ordenar mis pensamientos, comencé a hablar. Me gustó. La expresión de Kikuchi-san de repente se iluminó de alivio. ¿De verdad? Respondí honestamente. Sí. Lo leí durante los descansos y el tiempo de inactividad en la clase de hoy. En clase. Ella pareció un poco sorprendida por eso, pero rápidamente se encogió de hombros y siguió escuchando. Honestamente, fue muy interesante. No puedo esperar a leer la siguiente parte. Esa era la verdad. Había recortado la narración pensando en la actuación, por lo que ahora solo consistía en diálogos y explicaciones simplificadas. Teniendo en cuenta que se había eliminado tanto, la historia había cambiado en varios lugares. Sin embargo, mi impresión general fue muy similar a cuando leí la historia. El elo fue. Eso es un alivio. Fue extraño, pero tal vez fue el realismo del diálogo, o tal vez la singularidad de la historia para empezar. No estaba exactamente seguro de por qué, pero había hecho un trabajo increíble al trasladar el estado de ánimo de la historia a un formato mucho más centrado en el diálogo. Es realmente impresionante, ya que eliminaste gran parte del diálogo en general. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, dijo ella, sonriendo tímidamente. Me inspiré en esa película de Andy que fuimos a ver el verano pasado. Oh, genial. Eso tenía sentido. Ahora que lo mencionó, aunque los detalles del diálogo y la trama eran diferentes en la película, el estado de ánimo general seguía siendo el mismo que en el libro. Recuerdo haber hablado de eso con Kikuchi-san en el restaurante después de ver la película. Ahora que lo mencionas, puedo ver la similitud. Ese sí, ella se sonrojó y sonrió un poco. Me di cuenta de lo feliz que estaba. Cierto, los libros de Andy fueron lo que la inspiró a comenzar a escribir en primer lugar, y cuando le dije que sus historias me daban una sensación similar a la de él, en realidad lloró. Para ella, crear algo similar a su trabajo fue un verdadero logro. Por otro lado, su expresión se volvió más tensa mientras hablaba, y la mirada en sus ojos se volvió más seria. Esta era otra faceta de su personalidad de autora apasionada. ¿Notaste algo que te molestara? Me sumergí en mis pensamientos. La verdad era que sentía que criticar su historia sería engreído, pero incluso dejando de lado mi falta de confianza. Realmente pensé que era una historia perfecta para convertirla en una obra de teatro. Alguien con más experiencia que yo podría haber visto oportunidades para mejorarla, pero como novato, era difícil pensar en cuáles podrían ser. Pero si tuviera que decir una cosa. ¿Tal vez los personajes? ¿Los personajes? Asentí. Tal vez es porque redujiste el diálogo para la obra, pero... Sí. Siento que los personajes se han vuelto un poco ordinarios. Como si ya no se sintieran tan vivos. Quiero decir, esa es solo mi opinión. Estaba tratando de elegir las palabras más amables posibles sin ser deshonesto. Es cierto que son más fáciles de entender ahora, pero algo me pareció un poco extraño. Pensé en la versión de cuento corto de En las alas de lo desconocido. Lo que me impresionó la primera vez que lo leí fue lo vivo que están los personajes y las emociones realistas, a veces contradictorias. Pero en la versión para la obra, casi se podría decir que los personajes eran más como símbolos. Para mí, no se sentían muy vivos. Dijo Kikuchi-san, asintiendo en reconocimiento. Podrías tener razón. ¿Razón? ¿Cómo? Pregunté. Ella acercó el manuscrito a su lado de la mesa. Bueno, cambié un poco el concepto. Concepto, consideré lo que quería decir con esa palabra, pero no lo entendía.
Hablamos sobre cambiar los personajes para adaptarlos a las personas que los interpretan. ¿Verdad? Sí. Asentí. Habíamos decidido que ella debería ajustar el diálogo con los actores y la actuación en el escenario en mente. Cambié los personajes que interpretarán Misu Sabakun y Anabi-chan para que sea más fácil para ellos. Ella bajó la voz tímidamente. Pero la compensación puede ser que sus personajes sean un poco más toscos y superficiales ahora. Ah, entiendo lo que estás diciendo. Podía entenderlo. Cuando leí la historia por primera vez, las sutilezas de los personajes y cómo pensaban realmente me atrajeron. Nunca fueron monótonos y sus contradicciones internas los hacían sentir muy humanos. No estaba seguro de cómo explicarlo, pero para la obra se sentía más teatral. Por ejemplo, cuando los personajes se expresan principalmente en diálogos, parece que se vuelven más simples. Sí. Traté de concentrarme en pensamientos más simples sobre las emociones complicadas. Creo que entiendo lo que estás diciendo. Había usado movimientos y expresiones dramáticos para transmitir claramente emociones unificadas. En lugar del conflicto interno que a menudo se encuentra en la vida real, ella eligió enfatizar la consistencia. Y esa bien podría ser la decisión correcta. Acercaría al público a la acción y haría que la obra fuera más fácil de interpretar para los actores, aficionados de preparatoria. Sería más práctico asegurar un cierto nivel mínimo de calidad y asegurarnos de que no perdamos el punto de las emociones por completo. Es un tema difícil. ¿Crees que puedo continuar con la conclusión sin cambiarla? ¿Cómo debe avanzar con el guión? ¿Enfatizar la cruda humanidad de los personajes que me impresionó cuando leí la historia por primera vez? ¿O adoptar un enfoque más realista para asegurarse de que la obra saliera bien? No había una respuesta correcta para esto, por eso me sentía tan inseguro. Quiero decir, no tenía experiencia con el teatro o la escritura de obras de teatro, y no tenía ninguna razón real para elegir un camino u otro. Pero mientras lo pensaba, algo se me ocurrió. Hey, ¿solo mencionaste 2 personajes en este momento? Sí, ella asintió. ¿Por qué? Después de todo, la obra tenía 3 personajes principales. Libra, el hijo del cerrajero, interpretado por Misusaba. Chris, la huérfana que crió dragones voladores, interpretada por Tama-chan. Y a Lucia, la princesa que fue la mejor amiga de la infancia de Libra, interpretada por Inami. ¿Qué pasa con Inami? Kikuchi-san me miró en silencio. No estaba seguro de si su expresión era preocupada, pensativa o simplemente tranquila. Finalmente, ella se rió. Inami-san se parece exactamente a Lucia para mí, así que pensé que no tenía que preocuparme por eso, dijo ella con complicidad. Me reí. Ja, ja, ja. Entendido. Pude ver su punto. Cuando asignamos los roles, Inami obtuvo un apoyo tan unánime para interpretar a Lucia que ni siquiera necesitábamos contar los votos. Además, como era Inami, todos asumimos que todo estaría bien. Probablemente podría interpretar cualquier papel de manera convincente. Apuesto a que estará bien con su papel, incluso si tiene algunas emociones complejas. Yo también pienso exactamente, respondió Kikuchi-san con una sonrisa traviesa. Por eso no toqué a Lucia. Recordé algo que había notado mientras leía. Sentí que Lucia era muy vívida. Me alegra escucharlo. Ella sonrió feliz, entrelazando sus dedos encima de la mesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Continuar en esa línea o hacerlo más crudo? Tuvimos que elegir uno u otro. No tenemos mucho tiempo, dije. No. Hoy era martes y la obra se representaría dentro de 2 semanas a partir del sábado. Si empezáramos los ensayos a principios de la próxima semana, tendríamos 2 semanas completas para practicar. Necesitábamos al menos ese tiempo, lo que significaba que teníamos que finalizar en gran medida el guión esta semana. El concepto que debatimos afectó tanto la base subyacente de la obra como el final. Necesitábamos concretar esto lo antes posible. Deberíamos decidir ahora. ¿Qué crees que es mejor? Solo podíamos elegir una de las 2 opciones. La decisión tuvo importantes consecuencias y no pude evitarlo. Tenía que tomar una decisión. Uno o el otro. Creo que deberías concentrarte más con Lucia. ¿En serio? Asentí. Hazlo como era antes, con personajes más vívidos y realistas,
hice un esfuerzo por parecer confiado, lo que provocó cierta sorpresa en Kikuchi-san. Los actores pueden tener más dificultades, y tú puedes tener más dificultades para escribir el diálogo, pero yo quería verlo. Definitivamente será más interesante de esa manera. Expresé mi opinión apasionadamente, luego me callé para escuchar lo que diría. Ella se sentó allí por un minuto, con los ojos muy abiertos, y finalmente asintió con firmeza. Entiendo, lo intentaré. Tal vez me lo estaba imaginando, pero me pareció vislumbrar una llama de emoción ardiendo en lo profundo de sus ojos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ya que habíamos acordado una dirección general, le dejé el guión a Kikuchi-san una vez más y regresé al salón de clases. Yo estaba en el comité del festival, después de todo. Ella se estaba quedando en la biblioteca para reelaborar el guión. En mi camino de regreso, miré hacia las ventanas que bordeaban el pasillo. Cada clase se encontraba en una etapa diferente de trabajar en su puesto para el festival. Algunas habitaciones tenían paredes enteras cubiertas de decoraciones, y algunos estaban tan vacíos que los estudiantes parecían todavía estar tratando de decidir sobre qué hacer. La diferencia probablemente dependía del entusiasmo de las propias clases y sus miembros del comité. Finalmente, llegué a mi salón de clases. Una docena de estudiantes se habían dividido en grupos para trabajar en varios proyectos. ¿Cómo se ve? Un poco más alto. Más alto. Más alto, demasiado alto. Al frente de la clase, los chicos a cargo de nuestro puesto, el Manga Café, estaban hablando sobre cómo decorar el interior y el exterior, y probando ideas a través de ensayo y error. Personalmente sentí que las guirnaldas brillantes no eran del todo adecuadas para un café manga, pero es un festival escolar, ¿qué puedes hacer? Oh, eso es lindo. Voy a dibujar lo mismo. No creo que necesitemos dos. En el centro de la clase, un grupo de chicos que incluyen a Inami habían empujado a un lado los escritorios para hacer espacio y colocar una hoja grande de papel vitela que habíamos planeado colgar en el pasillo en lugar de un cartel. Por el momento, ellos lo estaban cubriendo con ilustraciones. En los 2 últimos días había visto algunas hojas de papel, pero ahora se estaba haciendo realidad. Eché un vistazo a los casilleros en la parte de atrás del salón de clases y noté una caja que estaba etiquetada, como ideas de diseño de camisetas de clase en un extremo. Me acerqué a leer las instrucciones, que decían que se recopilarían ideas de cualquier persona interesada, después de lo cual toda la clase elegiría una de ellas para que pudiéramos pedir camisetas a principios de la próxima semana. Oh cierto, nuestra clase también hizo algo así el año pasado. Eran opcionales, así que obviamente no tenía la camiseta del año pasado. Día a día, el salón de clases se iba transformando para el festival que se acercaba. Fue sorprendente encontrarme no solo como parte de él, sino también en una posición bastante central. Me ofrecí como voluntario para el comité organizador, propuse el Manga Café y planteé la idea de hacer una obra original. Mientras estaba parado en la parte de atrás de la clase, observando la actividad, abruptamente escuché una voz. ¿Cómo va, jefe?, dijo Nakamura, caminando hacia mí. Él llevaba la sonrisa casual de un normie, pero de alguna manera, su mirada, su postura y su tono eran todos enviando vibraciones de intimidación. Yo era capaz de tener una conversación bastante normal con él ahora, pero todavía me sentía abrumado. Supongo que eso por el don especial de Nakamura. ¿Cómo va qué? El guión, él respondió en un tono que implicaba que no debería haber tenido que decírmelo. Qué frío, pensé, pero yo estaba demasiado asustado para decir algo. Este tipo de poder normie es tan bueno en proyectarse en tu cerebro que él estaba en lo cierto sin siquiera decir nada. Si él realmente dijo, estoy en lo cierto, sonaría muy raro, y la gente estaría como, no, no lo estás. Pero si él lo expresa a través de su actitud, todo estarían diciendo, oh, lo siento, tienes razón. De todos modos, era moderadamente inusual que Nakamura iniciara casualmente una conversación conmigo. Oh, el guión. Le dije que Kikuchi-san y yo básicamente habíamos decidido una dirección, que estaba parcialmente hecha y que esperábamos terminar a principios de la próxima semana. Agregué que esto nos daría 2 semanas completas para los ensayos, así que deberíamos estar bien. G. Parecía totalmente desinteresado. ¿En serio? Estuvo jugando con su teléfono todo el tiempo que estuve hablando. Hizo algunos ruidos como si me escuchara y me miró de vez en cuando, así que sé que estaba escuchando al menos un poco, pero vamos,
Tú mismo me preguntaste cómo estaba yendo. ¿Qué querías escuchar? Parece que todo está bien. Con ese comentario completamente sin sentido, él se apoyó contra la pared a mi lado y empezó a jugar con su teléfono de nuevo. ¿Qué pasaba con este chico? ¿Solo me había preguntado por la obra para entablar una pequeña charla? ¿Dónde están Misusaba y Takei?, pregunté. Sus cejas se torcieron. Ni idea. ¿O en serio? Siempre estaban juntos, y también estaban todos en el comité organizador del festival, lo que hacía aún más inusual que no supiera dónde estaban. Dijeron que tenían que ir a comprar algo. Oh. Él era de dar poca información. Miré su rostro. Estaba mirando su teléfono con una expresión aburrida. Eché un vistazo a la pantalla y me di cuenta de que estaba deslizando el dedo hacia abajo en Instagram, actualizando la página una y otra vez como hacía la gente cuando no tenía nada que hacer. ¿Matando tiempo? Lo siento. Yo solo estaba haciendo lo mío y diciendo lo que tenía en mente, y él decidió dispararme con una sola mirada de sus ojos de serpiente. Bien, morí mejor lo reconsidero. Desde que le había molestado con el tamaño de su pene en nuestro viaje de verano, había dudado menos en ser tan honesto con él. Según Inami, esa fue parte de la razón por la que me encontró divertido. Entonces, ¿no fuiste con ellos? No pude. Ella estaba allí. ¿Quién? Yusu. Obviamente. Lo siento. En realidad, no tenía forma de saberlo, pero él ya me había matado una vez, así que seguí adelante. El problema fue que no lo entendí. No fuiste porque Aizumi estaba allí. ¿Qué quieres decir?, pregunté inocentemente. Él suspiró con molestia y explicó lo que había sucedido. Básicamente, Nakamura, Misusaba y Takei habían estado trabajando en un proyecto con Aizumi, Seno-san y Kashibasaki-san cuando se acabó la cinta adhesiva y las grapas, por lo que tuvieron que ir a comprar más. Pero si todos fueran a la tienda, Aizumi no llegaría a su trabajo como jefa del comité organizador, por lo que él y Aizumi se quedaron atrás. Entonces ella fue a lo suyo, y ellos aún no han regresado. Yo podría haber hecho ese viaje de compro como 5 veces hasta ahora. Ja, ja, ja. Lo entiendo. Así que inevitablemente había sido abandonado. Y yo estaba sufriendo por ello. Yo personalmente había confirmado la correlación entre los normies y el tiempo que pasaban dando vueltas en él, camino a cualquier lugar, así que si esos 4 iban de compras, probablemente se irían por mucho tiempo. Me sentí mal por él. Y luego abrí mi gran boca. Lo siento. Después de presentar mis respetos con franqueza, él me mató de nuevo, así que me disculpé con franqueza. Soy un maestro de los speedruns de disculpa. Pero encontré esta línea de conversación sorprendente. ¿Quieres decir que todo esto es por Aizumi? Eso es considerado. Dado que Aizumi era la única que tenía trabajo que hacer como jefa del comité organizador, Nakamura podría haber ido de compras y haberla dejado sola. Mi imagen de Nakamura era bastante egoísta, así que él habría hecho exactamente eso. ¿Qué?, dijo él. No se acerca de ser considerado. Eso es justo lo que haces. Esa declaración fue bastante indirecta para él. Debe sentirse cohibido, seguro que sonaba como si estuviera tratando de evitar decir lo que realmente quería decir. Pero como todavía estaba jugando con su teléfono, su expresión no había cambiado, realmente no podía tocarlo. Él estaba viendo su cuenta de Twitter. Definitivamente estaba matando el tiempo. Aún así, esto fue sorprendente. En realidad él estaba tratando de ser un buen novio. Así que tienes en ti un ser amable. Lo siento. Esta vez, todavía dije lo que estaba pensando, pero también me disculpé de manera preventiva para poder sobrevivir a esta ronda. En términos de Atafami, esto es lo que llamas a un movimiento de protegerte rápidamente después de atacar. Aunque, eso ya es diferente en la última versión. ¿Qué te pasa, bro?, Nakamura se quejó, frunciendo el ceño en respuesta a mi confusa disculpa antes de golpearme bruscamente en el hombro. Lo que sea. Vamos por un poco de helado. Bueno, esa fue una invitación muy informal. Ok. Él ya había comenzado a alejarse, así que lo seguí detrás en parte debido al impulso. Fue una sensación extraña,
ser empujado hacia adelante de esta manera, como si fuera totalmente natural para él invitarme y totalmente natural para mí estar de acuerdo. Seguirlo fue de repente lo único que podía hacer. He aquí el poder Normie de Nakamura. Así fue como Nakamura y yo terminamos caminando juntos por el pasillo hacia la cafetería. Esta era una sensación nueva. Yo había estado saliendo con el grupo de Nakamura últimamente, pero cuando pensaba en ello, me di cuenta de que casi nunca había estado a solas con él. Al menos, no desde el momento en que lo humillé en Atafami. Bueno, esto es diferente. No creo que hayamos estado solos juntos desde que te derroté 8 veces en Atafami. Lo siento. Pedir perdón no hace que todo esté bien. Él agarró la base de mi cuello y apretó con toda su fuerza. Oh, lo siento. Asterisco, asterisco, asterisco. En la cafetería vacía, Nakamura y yo nos sentamos uno frente al otro en una mesa innecesariamente grande y hablamos de varias cosas. Por cierto, fue Nakamura quien eligió esta mesa, recordándonos a todos su temperamento real. ¿Qué manga traerás? Estaba pensando en Hunter por Hunter ya que los tengo todos. Me parece bien. Me gusta el arco de Grid Island. Sí. A mí me gusta más el arco de las hormigas quimeras. No hablábamos de mucho de nada. Pero teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo nos llevábamos como perro y gato, tener una conversación normal uno a uno se sentía como un gran paso hacia adelante imposible. Por cierto, pedimos un helado por 100 yenes en la cafetería. Yo elegí el sándwich de helado y Nakamura eligió una caja de hielo, que básicamente eran trozos de hielo en un vaso de papel. Comer hielo se ajusta a mi imagen normie, no estoy seguro de por qué. Me recuerda a los adultos normales que beben alcohol en mini botellas. Hey, me estaba preguntando, Nakamura habló de repente. Él me miró, pulverizando el hielo con sabor a toronja con su poderosa mandíbula. Sí, respondí, mi guardia estaba completamente baja. ¿Pasó algo contigo y mi Mimi? Un trozo de sándwich de helado se me fue por la tráquea y los fragmentos de la galleta se esparcieron por la mesa. Te tengo, él frunció el ceño. Vamos, preguntaste eso de la nada, me quejé. Como sea, está bien, dijo, señalando un mostrador con unos trapos para limpiar la mesa. Él había sido tan extrañamente agradable. Pensé que me podría ayudar, pero no. Ni siquiera trató de ponerse en cambio, me hizo un gesto para que me apresurara a tomar uno yo mismo. Ese es el Nakamura que conozco. Mansamente fui a agarrar un trapo, pensando en lo que acababa de pasar. Sé cómo lo sabía. Bueno, supongo que era obvio a partir de la conversación con Inami en el almuerzo. Eso era seguro. Pero Nakamura era generalmente denso como una roca cuando se trata de cosas como esta. Si se hubiera dado cuenta, entonces probablemente podría suponer que todos los demás en la mesa también lo notaron. Aparte de Takei, por supuesto. ¿No fue eso algo malo? Bueno, ¿cómo podría recuperarme? Lo pensé y decidí que no tenía sentido. Quiero decir, gracias a esa pequeña charla a la hora del almuerzo, todos se dieron cuenta de que algo había sucedido y sabían quién estaba involucrado. Esto podría ir de una de las pocas maneras, y hablando de manera realista, engañar a los ojos de cada persona era probablemente imposible. Entonces, ¿esto era un hackmate? Cogí el trapo tan despacio como pude sin despertar sospechas y luego volví a mi asiento. ¿Qué hago? ¿Cambio poco a poco el tema? Empecé a limpiar la mesa, construyendo mi estrategia. Oh, por cierto. Entonces, ¿qué pasó con mi Mimi? Mi triste intento de cambiar de tema fue aplastado hasta la muerte por una pregunta directa de pura fuerza. Por supuesto que eso pasaría. Los trucos baratos no funcionan contra un oponente con este estilo de juego. ¿Ahora qué hago? Bueno, ¿por qué no robar la estrategia de Misusaba que hizo en el almuerzo? Es un secreto. Admitir que algo había pasado, luego, cambiar a una postura firme y negarme a decir algo más. De esa manera, solo revelaría lo que él ya sabía, lo que evitaría que accidentalmente le dijera la parte que en realidad no debería decirle. En serio, para mi asombro, Nakamura retrocedió de inmediato. La verdadera pregunta es quién dijo que le gustaba a quién. Y como no vas a decir nada, eso significa
Nakamura se quedó en silencio durante unos segundos, como si sus propias palabras lo hubieran sorprendido. ¿Qué? Nakamura se tapó la boca con la mano con total incredulidad. Mimimi dijo que le gustas. Él bajó su mano, sus labios temblaban en estado de shock. Un trozo de hielo cayó de su boca y se hizo añicos como el cristal sobre la mesa. «¡Guau! ¿En serio? ¿De verdad crees que es tan imposible?» «Maldición. Estamos hablando de Mimimi», él me miró evaluativamente. «Entonces, ahora que hemos establecido eso, ¿podemos continuar?» Hice un pequeño intento de resistirme, pero Nakamura me ignoró, inclinando su helado para verter el resto en su boca y aplastando el contenido entre sus mandíbulas como un cocodrilo demoliendo el cráneo de un pez que acababa de pescar. Finalmente, después de tragar el hielo, se volteó hacia mí. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir con ella?» Esa es una pregunta muy directa. El característico puñetazo en la tripa de Nakamura me eliminó. Sí, bueno, no es el tipo de cosa en la que necesitas pensarlo mucho. Supongo que no. Solo manténlo simple, bro. No lo pienses demasiado. Es fácil para él decirlo, pero aparentemente, difícil para mí hacerlo. Quiero decir, necesité una semana entera solo para elegir a 2 personas que me interesaban, y si incluyo el tiempo que me llevó creer que tenía derecho a elegir a cualquiera, en realidad sumó más de 6 meses. Hablo acerca de la capacidad intelectual desperdiciada. Simple, ¿eh? Pensando en el pasado, cuando Nakamura había decidido salir con Aizumi, él simplemente lo había hecho. Él la invitó a salir casi como si estuviera yendo con la corriente, comenzaron a salir, y ahora aquí estaban. La forma en que tomó decisiones rápidas fue tan poderosa el polo opuesto de a mí que me estoy estrujando la cabeza, en cuyo caso, podría obtener algunas pistas sobre algo que me estaba molestando. Nakamura, un poco rígido, trate de preguntarle algo. Que, él me lanzó una mirada aguda, como si desconfiara de cualquier posible molestia. Sé que sigo llamándolo un poderoso normie, pero él no es completamente ajeno a los matices del comportamiento humano. Lo miré directamente a los ojos, por aterrador que fuera, y le hice mi pregunta. ¿Por qué decidiste salir con Aizumi? Un poco demasiado honesto y un poco vergonzoso. Pero teniendo en cuenta que le había estado diciendo cada pensamiento grosero que tenía todo el tiempo que habíamos estado juntos, esta pregunta en realidad no era tan mala. Fue vergonzoso para mí. La espera hasta que respondió fue muy incómoda. Desearía que se diera prisa y respondiera. Nakamura frunció el ceño y dejó muy claro su disgusto. Eres un bicho raro. Hey. Como estaba tan concentrada en mi propia vergüenza, mi guardia estaba completamente baja. Esa palabra me golpeó en mi punto más débil, y me golpeó fuerte. Era como si me hubiera paralizado, quemado y envenenado, todo al mismo tiempo. Quiero decir, no tengo idea de por qué preguntas eso. ¿De dónde diablos salió eso? No fue de la nada. Estamos hablando de relaciones, insistí, esperando desesperadamente rescatar la situación. Él me ignoró y suspiró ruidosamente. Deberías tener cuidado. Realmente cruzas la línea a veces. ¿Él lo cruzo? Pregunté, pero la verdad era que lo sabía. En realidad, ese es mi verdadero yo, o para tomar prestado el término de Inami, mi habilidad especial. De todos modos, ¿qué? ¿Quieres saber por qué decidí salir con Yusu? Sí. Muy sorprendentemente, parecía que incluso podría obtener una respuesta. Pensé que iba a pasar el tema, pero esta reacción fue prometedora. Honestamente, fueron muchas cosas. Él se rascó el cuello. ¿Así que no había nada en particular? No, en realidad no. Lo que estaba diciendo parecía obvio, pero al mismo tiempo, escucharlo directamente de un chico experimentado de mi edad me estaba haciendo extrañamente consciente de que el amor no era solo una fantasía. En realidad existió en el mundo real. Pero otras chicas te han invitado a salir, ¿verdad? Sí, de vez en cuando, él dijo casualmente confirmando el hecho. Malditos tipos de niveles A. Y apuesto a que a veces te interesan las personas, sí. Como esa chica Chimano Senpai. Quiero decir, ella te dejó, pero, Bobov. Como claramente estaba a punto de pisar una mina terrestre, Nakamura se inclinó sobre la mesa, me agarró del brazo y lo torció ligeramente. ¿Qué estabas diciendo?
Oh cierto, no me gustaba la forma en que fingía que no solo me había atacado, pero tampoco me gustaba el dolor, así que decidí fingir que el incidente Shimano-senpai nunca sucedió. Lo que estoy diciendo es que hay otras chicas aparte de Aizumi. Me preguntaba si tenías alguna razón especial para decidir que tenía que ser ella, pregunté, recordando mi conversación con Kikuchi-san. Para mi sorpresa, él apoyó la barbilla en la mano para considerar seriamente la pregunta. ¿Una razón especial? ¿Necesito uno? Él levantó las cejas y me miró intensamente. Creo que mi pregunta fue bastante embarazosa, pero él no parecía estar burlándose de mí. Mi Susaba era igual, los normies parecen ser más agradables cuando no están en un grupo. No necesitas uno, pero, no estoy hablando solo de Aizumi, dije. Si no tienes una razón para sentir que la persona con la que estás saliendo es la única para ti, entonces también puedes salir con otra persona, ¿verdad? O, bueno, si vas a ser lógico al respecto, entonces sí. Dios, eres un dolor en el culo. Eso pensé. Dudo que mucha gente trate el amor como una teoría abstracta como yo lo hago. Bueno, Inami lleva todo el camino hasta el análisis robótico, pero eso probablemente se deba a que ella es un gamer. Dijiste una razón especial. ¿Cómo qué? Preguntó. Sonaba aburrido, jugueteando con su teléfono. Tuve la sensación de que realmente no quería entrar en el tema, pero no teníamos nada más de qué hablar. Después de todo, el pobre Nakamura había sido abandonado, por lo que estaba dispuesto a seguirle el juego a esta conversación aleatoria por ahora. Déjame pensar. Tal vez como, si ella es realmente mala en algo en lo que eres bueno, y tú eres malo en algo en lo que ella es buena. Estaba medio repitiendo lo que Kikuchi-san había dicho sobre su ideal, pero al menos se me ocurrió algo. Oh, entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensé que le había dado el ejemplo perfecto, pero todavía no parecía entender lo que estaba diciendo. Todo lo que podía hacer era aplicar mi ejemplo perfecto a situaciones específicas, pero lo que sea. Bueno, como si una persona tiene algún tipo de trauma que la otra persona puede mejorar, y viceversa, o si ambos tienen el mismo pasatiempo loco que nadie más tiene. Ese tipo de cosas. Está bien, sí, lo entiendo. A pesar de mis preocupaciones, Nakamura se aferró a mis ejemplos específicos con gran interés. Interesante. La idea se me había ocurrido varias veces, pero el cerebro de Nakamura y el mío parecían funcionar de formas completamente diferentes. De todos modos, estábamos en la misma página. Todo lo que tenía que hacer era preguntar lo que quería saber. Entonces, ¿cuál fue tu razón especial? Me sumergí en el tema central. Tal vez si tuviera algo nuevo que decir, me ayudaría a desentrañar el significado de las citas para mí. Esperé con esperanza, pero su respuesta fue indiferente. Nada en concreto. ¿Qué? Él actuó como si eso también fuera normal, lo que me desconcertó. Quiero decir, simplemente sucedió, dijo él. ¿En serio? Sí, en serio. Así es como suele ser, ¿verdad? Ya lo sospechaba, pero supongo que esa era la norma. Pero en ese caso. Así que serías igual de feliz saliendo con alguien más. Él frunció el ceño. ¿Eh? ¿Por qué haría eso? Estábamos llegando a la raíz del asunto. Tal vez yo era demasiado pensador, demasiado meticulosamente minucioso para pensar como un normie, pero esa era exactamente la razón por la que pensé que podía obtener algunas pistas desde su perspectiva. Bueno, si no hay ninguna razón por la que tenga que ser Aizumi, entonces no tiene que ser Aizumi, ¿verdad? Y también podría salir con alguien más, ¿verdad? Estaba seguro de haber dicho lo mismo 3 veces seguidas, pero no podía pensar en otra forma de explicarme. ¿Qué diablos significa eso? Sí, no se llegó a nada. Pero mientras intentaba encontrar una mejor manera de explicarlo, Nakamura murmuró algo. Quiero decir, entiendo lo que estás tratando de decir. Él sonrió irónicamente. Debe haberlo pensado por sí mismo y se dio cuenta de mi punto. Es simple, pero no es un idiota como Takei. Ten en cuenta que no dije que no era un idiota. Bueno, eso es todo lo que importa. Él resopló y se rascó la nariz. De todos modos, una razón, supongo que la mía es algo así como recuerdos. Recuerdos, no entendí lo que quiso decir con eso.
Dijiste una razón por la que tiene que ser esa persona. ¿Y es un recuerdo? Sí, normalmente. ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? Sentí que estábamos teniendo dos conversaciones diferentes. ¿Una razón es igual a un recuerdo? ¿No lo entiendes? Estás hablando de la razón por la que tiene que ser esta chica. Normalmente, o sea, nos lo pasamos muy bien cenando en ese lugar, o me alegré cuando ella dijo algo, y eso es suficiente, ¿verdad? O fue extraño, entendí lo que estaba diciendo y no lo entendí en absoluto. Podría seguir su punto básico, pero por la forma en que hablaba, la persona en esas situaciones bien podría ser cualquiera. Por su parte, él no parecía entender por qué yo no entendía, y ahora se estaba frustrando. Él y yo venimos de bases completamente diferentes, así que esto es lo que sucede cuando tratamos de hablar. Decidí tratar de precisar mi incertidumbre con términos concretos, tal vez eso ayudaría. Quiero decir, por ejemplo, si fuera una chica diferente con la que estaba cenando en ese momento, ¿entonces ese sitio no sería especial con esa chica? Eso es lo que me estaba molestando. Creo que los recuerdos de los que estaba hablando podrían ser una razón para salir, pero no una razón especial. Sí. Y, increíblemente, él estuvo de acuerdo conmigo. Ahora los engranajes de esta conversación realmente se estaban deteniendo, y las respuestas de Nakamura se estaban volviendo más abruptas. Bueno, entonces, esa no es una razón por la que tiene que ser esa persona específica. ¿Verdad? Podría ser con quien cenaste. Podría ser cualquiera. Una vez que eliges a alguien, tienes cierta responsabilidad hacia ellos, y su razón parece demasiado débil para eso. ¿Eh? Sigues hablando de situaciones imaginarias, pero eso es estúpido. Él continuó con confianza. No me estoy imaginando algo. La persona con la que realmente cené fue Yusu, así que para mí, Yusu es la única, ¿de acuerdo? Él hizo una pausa por un momento. Entonces él se dio cuenta de su error. Ok. Lo entiendo. No tenía idea de cómo responder, ya que él acababa de anunciar con bastante fuerza que su novia era la única. Él había estado hablando medio hipotéticamente todo el tiempo, pero de repente, me topé con el lado blando de Nakamura. De todos modos, ese es mi punto. Oh, ok. Hubo un silencio incómodo. Nakamura miró por la ventana como si estuviera tratando de fingir que no vio la incomodidad. Dicen que te enraíces en la realidad o lo que sea, pero, ¿pretender literalmente que no ves cierto tema? Eso no funciona del todo. Después de un rato, Nakamura se puso de pie. Nos vamos, dijo, terminando rígidamente la conversación antes de darse la vuelta y comenzar a caminar. Está bien. Su rostro estaba totalmente en blanco, pero este tipo definitivamente estaba entrando en pánico. Sin embargo, gracias a su pequeño desliz, ahora lo entendí. No estaba interesado en principios o estructuras abstractas. Sus patrones de pensamiento eran súper concretos y basados en la realidad. El polo opuesto al mío. Para decirlo al revés, eso podría ser lo que me faltaba cuando se trataba de amor. Lo seguí, murmurando para mí mismo. Nakamura realmente piensa que Aizumi es la única, o Bobobob. Él se dio la vuelta y me agarró del cuello. Puede que parezcamos amigos, pero ahora me estás golpeando. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de eso, nos reunimos con Misusaba y Takei, y los 4 miembros del grupo Nakamura se dirigieron a casa. Cuando llegué a mi casa, me tiré en la cama y pensé en el día de hoy. Fue muy agitado, era casi demasiado de lo que podía procesar. Dije en voz alta los nombres de 2 chicas que me interesaban y recibí una tarea súper difícil de parte de Inami. No pude hacer contacto visual con Mimimi desde la mañana, y en el almuerzo, nuestros amigos básicamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Kikuchi-san me había dejado leer su guión y me hizo pensar en el final y lo que significaba tener citas para Libra. Nakamura me había contado sobre la razón especial por la que salió con Aizumi, y obtuve algunas pistas sobre el significado de las citas. Sí. Lo de Mimimi solo pasó un día antes, pero habían pasado tantas otras cosas después que mi cabeza estaba a punto de explotar. Tenía mucho que hacer y mucho en lo que pensar, cosas que quería hacer y en las que pensar. Probablemente necesitaba averiguar qué era lo siguiente en el expediente, al menos lo mejor que pude. Golpeé mi mano derecha en la cama con un golpe.
Lo que más quería pensar en este momento era lo que significaba para mí tener citas. Y sobre elegir a Mimimi y Kikuchi-san, y sobre el final de la obra. Esas eran las cosas más importantes. No haría ningún progreso hasta que tuviera mis pensamientos en orden. Según Nakamura, esta es la parte molesta de mi personalidad. Pero creo que es lo que necesito hacer para finalmente llegar a una conclusión. El significado de las citas. Mis conversaciones con Kikuchi-san y Nakamura resonaron en mi mente. ¿Qué era una relación para mí? Si pudiera encontrar una respuesta, ¿con quién quería estar? ¿Mimimi o Kikuchi-san? Oh. Mientras yacía allí perdido en mis pensamientos, la noche avanzaba.